Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, gente. Aquí estamos otra vez en el canal de Mónica Botero y Mario Laredo, en esta serie que hemos denominado Cómo se complementan I Ching y Reiki. Reiki y I Ching. Y bueno, hemos venido haciendo una serie de videos donde, bueno, de a poco se van juntando las cosas. Hemos pasado por varios videos. Y hoy les queríamos traer un cuento. Un cuento. Cuento cortito. Cortito. Pero que tiene varios capítulos. Cortito es el de hoy, pero después va a ir continuando. Y entonces, bueno, ¿por qué los cuentos? ¿Por qué los cuentos? ¿Qué pregunta? En realidad, nosotros hemos venido recabando información. Bueno, pienso que todos están en la misma, en el sentido de que reciben mucha información y desinformación, como habíamos dicho, y que evidentemente en ese trabajo estaba el poder ir seleccionando, ¿no? Es decir, que cada uno, el trabajo de cada uno, ir seleccionando realmente lo que, con lo que resuena y con lo que no. ¿Mm? Y en esto de la información y la desinformación, se nos ocurrió elaborar, crear un cuento. Al principio, bueno, empezó a través de la información y luego, digamos, bueno, empezaron a aparecer los personajes. Perdón, cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Por las dudas, Sí. pero no vayan a censurar. No, por las dudas, sí. Y bueno, y surgió esto que queríamos compartir, que al principio pensamos que, bueno, que iba a salir todo junto y después, como cada día lo armamos, lo desarmamos, le vamos creando los personajes van cambiando de nombre, es decir, todavía no sabemos, y por eso es un cuento sin final, porque creo que va a quedar como abierto. Decidimos dividirlo en capítulos. Entonces, hoy vamos a entregar el primer capítulo. Y salí sorteado para hacer el primer cuento, el primer capítulo del cuento. Muy bien. Un cuento sin final. Pero un momentito, todo cuento requiere de cierta ambientación, entorno. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una luz tenue, una música de fondo, como para después irnos a dormir tranquilos. Y una luz. Así que bueno, que va a combatir la oscuridad. La luz que tiene que estar presente siempre y que va a combatir a la oscuridad. Entonces, un cuento sin final, primer capítulo. Y como comienza todos los cuentos, había una vez, en una lejana galaxia, un planeta llamado Arriet, donde habitaban comunidades de seres de varias especies. Vivían desde los más diminutos hasta los más grandes. Algunos estaban en el agua, otros en el aire y otros simplemente caminaban por la faz de Arriet, ese planeta. Desde tiempos muy remotos convivían en perfecta armonía y comunidad, organizados por una reina y un rey muy, pero muy queridos por todos, porque eran muy justos y ecuánimes. Todos se sentían uno. La mayoría de los seres tenían la capacidad de vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Pero los arrietícolas, como además podían pensar, ir hacia el pasado y hacia el futuro, y lentamente se fueron olvidando del presente. Cada uno tenía una llamita en el pecho. Por eso le llamaban los claros. Los claros.
este cuento continuará. Volvemos. A la realidad. A la realidad. A la realidad que cada uno crea, ¿verdad? Bien, si hiciéramos una comparación, vamos a empezar por el planeta Arriet, que, ¿por qué se llamará Arriet? Bueno, se nos ocurrió si le damos vuelta, quiere decir tierra. Tierra. Y una comparación de los arrietícolas, los seres humanos, ¿verdad? Como los terrícolas, los seres humanos, que, bueno, desde un principio vienen todos de una fuente. ¿Se acuerdan que en los otros videos habíamos hablado de, bueno, de que procedíamos todos de la misma fuente? Eso decía, todos somos uno. Todos somos uno. Pero que también después, evidentemente, experimentamos el tema de la dualidad. Ya desde el principio, desde el tema de la unión del óvulo con el espermatozoide, allí se forma uno, un ser, pero ese ser se diferencia, a pesar de estar en el vientre de su madre, se diferencia de la madre, y mucho más cuando se corta el cordón umbilical y se separa de su madre, y evidentemente se empieza a experimentar la dualidad. Decir, Mónica, que es un alma. Un alma. No se puede ver, es una entidad que eligió hacer una experiencia y eligió encarnar en esta tierra y en esta época para vivir la experiencia que ella quiere vivir. Con un plan, viene con un plan de vida, ¿verdad? Y con un acuerdo de alma, porque también acuerda con otras almas que vienen a la tierra. Y también pensar que la tierra pasa a ser como una especie de escuela, en donde todos venimos a aprender. O sea que es como un gran laboratorio, como un gran escenario, como si fuese una obra de teatro, donde, bueno, nosotros somos los actores, interpretamos un papel. ¿Para qué? Para ir evolucionando y para ir llevando a cabo ese propósito que el alma se propuso trabajar en esta tierra. Entonces, como dice Mónica, se creó sus personajes, los buenos, los malos, los amigos, los enemigos, y ahí aparece de todo. Pero bueno, un poco eso es lo que queríamos decirle del cuento. En un principio, en los inicios, todo era armonioso, todo estaba en equilibrio, todas las especies en equilibrio, en evolución, en armonía, ¿verdad? Se experimentaban, todos eran uno, se vivía entonces esa paz, esa armonía, y después veremos lo que pasa. Tal vez, allá por, capaz que en la época de la Revolución Industrial, qué sé yo, bueno, capaz que antes, empezaron las grandes divisiones, cuando el hombre, el ser humano, mejor dicho, empezó a evolucionar y a diferenciarse cada vez más del resto de las especies. Y bueno, empezó a hacer cosas que no iban muy acorde con el plan divino, llamémosle. Y empezó a no vivir tan en armonía, tan en equilibrio con la naturaleza y con todo, con todo lo que es y existe. Esas almas, cada ser humano, tiene una llamita o una llama en el pecho. Y por eso es que se hablaban o se habla de los claros. Es decir, los seres humanos que llevan en sí esa alma, ¿no? En el pecho, en el corazón, que a su vez permite esa armonía entre el pensar, el hacer
y el sentir, que es tan importante, en esa armonía y en ese equilibrio, ¿no? Y si hablamos de claros, como estamos en la dualidad, tendrían que haber algunos oscuros. Por eso es que habíamos hablado de que es muy importante la luz, siempre la luz, justamente porque también existe la oscuridad. Las luces y la sombra. Las luces y las Lo sombras. bueno y lo malo, lo lindo y lo feo. Lo claro y lo oscuro. Hombre, mujer. Yin y yang, como hablamos en otras veces. Exacto. Y bueno, de eso se trata. De eso se trata, este fue un primer capítulo. Una de las cosas que también dijimos en esta primera parte es que los humanos tenían la posibilidad de ir hacia el futuro y hacia el pasado. ¿Se acuerdan que en uno de los videos dijimos que tenemos la posibilidad de ir hacia el pasado, que eso a veces nos genera grandes problemas, porque si bien podemos tener el tema del beneficio del recuerdo y podemos tener recuerdos muy lindos, también estamos muchas veces propensos a la depresión, ¿verdad? Claro, y a quedarnos anclados en el pasado. Y también tenemos la posibilidad de proyectarnos muy positivamente, ¿no? A través de planes y a través de proyectos hacia el futuro, pero también eso nos genera a veces mucha ansiedad. Entonces, ¿cuál era, digamos, como que lo más sano, lo que nos podía producir mayor armonización, ¿verdad? Y el equilibrio, el estar justamente en el medio, estar en el presente. No ir ni al pasado, ni irse al futuro, sino estar en el presente, en el medio. En el medio el corazón, en el medio el sentir, en el medio la llama, en el medio el presente. También se acuerda cuando hablamos de Reiki, aquello de canalizar, ¿verdad? Por la coronilla. Y cuando llegamos al corazón, que sería esa luz de la que Mónica hablaba, donde expandía esa armonía y ese amor universal hacia todos los seres, hacia todo el universo. Y después bajaba por los otros 3 chakras y se anclaba en la tierra. Así que bueno, esa es un poco la interpretación. Y ahora viene una parte importante que se utiliza mucho en la antroposofía y en la pedagogía Waldorf. Sí, que es la técnica de la retrospectiva. ¿Y qué es? La retrospectiva es ir para atrás, pero... Sí, Steiner planteaba que con esta técnica, que hay muchas técnicas, esta es una, con esta técnica las fuerzas etéricas, las fuerzas anímicas del ser humano durante el día van como desgastándose por diferentes causas. Y a través de esta técnica, como de otras que él agrega, pero esta es una, permite revitalizar, permite, digamos, como que esas fuerzas que se fueron, digamos, deteriorando o se fueron, digamos, disminuyendo durante el día, se puedan recuperar, revitalizar esas fuerzas. Es un ejercicio. Así como se hace un ejercicio físico, esto es un ejercicio mental. Que digamos que cuesta, ¿eh? Yo le decía a Mario, a mí me cuesta, yo tengo que ponerme a pensar, es decir, en ir para atrás en lo que implica, ¿no? Vamos a hacer una práctica de esto. Sí, es decir, es tan sencillo, pero también tiene sus dificultades. Consiste en el día, se aplica mucho también en las clases en pedagogía Waldorf, cada vez que terminan una jornada, ir haciendo como la especie de retrospectiva con los estudiantes. Y bueno, en este caso es ir para atrás. Por ejemplo, terminamos la jornada diaria
y lo que hacemos es tratar de recordar desde lo último, la última actividad que se hizo, ir hacia atrás recordando qué se fue haciendo, Claro, paso a ¿no? paso, entonces, Paso a paso, y ¿verdad? después, Hasta el comienzo de la jornada, hasta llegar al comienzo de la jornada, recordarlo, simplemente mencionarlo sin hacer juicio. entonces vamos a proponer, ¿se acuerdan del cuentito? No me lo van a hacer de vuelta. Entonces vamos a tomar el cuentito y hacer una retrospectiva del cuentito. Así que bueno, ¿cómo sería? ¿Qué fue lo último que dijimos? Cada uno tenía una llamita en el pecho, por ello se llamaban los claros. ¿Y después? Los arrietícolas iban al pasado y al futuro y se olvidaban de estar en el presente. ¿Y antes de eso? Todos se sentían uno. ¿Y antes de eso? Vivían en comunidad con un rey y una reina. ¿Y antes? Algunos estaban en el aire, otros en el agua y otros caminaban. ¿Y anterior a eso? Convivían desde los seres más diminutos hasta los más grandes. ¿Y antes? En una lejana galaxia había un planeta llamado Arriet. Y bueno, con esto nos despedimos. Deseándoles como siempre que pasen muy bien. Si les Pasen gustó este muy video, dale me gusta y suscríbanse al canal así nos dan una mano. Un abrazo grande. Que pasen bien.